Comandante Joaquín Gómez, se entiende que todavía hay salvedades en los acuerdos. ¿Cómo podría afectar esto más adelante si no se resuelve? ¿O es que van a quedar esos puntos así antes de que se firme? No, yo pienso que esas salvedades hay que resolverlas, porque de lo contrario sería imposible. Es decir, porque son puntos fundamentales y si eso no se toca es imposible concluir en un proceso de paz. Por ejemplo, ¿qué es lo fundamental ahí de esas salvedades? Está el caso de los paramilitares, está el caso de la tierra y otra serie de salvedades que es imposible desde todo punto de vista concluir con un proceso de paz sin que eso haya sido resuelto. Además, me parece que el gobierno de manera intencional está sembrando como una falsa expectativa, poniendo que ya la firma de la paz está a la mano cuando esas salvedades no se han tratado. Una de esas salvedades, por ejemplo, tiene que ver incluso con la minería, que es uno de los puntos que incluso han reclamado las víctimas de las multinacionales. Sí, pero de las minerías yo no sé, y seguramente muchos se hacen la misma pregunta en el país, porque es que de la noche a la mañana eso se convirtió prácticamente en un delito mayúsculo. Y yo pienso que eso está relacionado con la mezquindad de las transnacionales, porque es gente que siempre ha vivido bien o mal arrastrando sus necesidades con esa minería ilegal. Y ahora entonces destruyen las máquinas y hacen de todo con ello, cuando eso no pienso que afecte sustancialmente a las transnacionales, pero pienso y estoy convencido que la medida que han tomado es con el beneplácito y quizás con la sugerencia que han hecho las transnacionales para que esas medidas se tomen de esa manera. Hay un punto fundamental también que tiene que ver con el paramilitarismo. Si se llega a un acuerdo de paz o se está transitando ese acuerdo de paz, ¿qué piden ustedes porque quedan las estructuras paramilitares? ¿Cómo puede afectar este proceso? Mire, el caso de los paramilitares es un caso, mejor dicho, hace parte del nudo gordiano. Porque si el paramilitarismo no se resuelve, resolver, ¿qué quiere decir? Que primero que rompa los vínculos con el Estado, porque es un paramilitarismo de Estado. Y lo segundo, que se le explique al país quiénes son sus financiadores, quiénes han sido, aunque uno sabe que es una política de Estado, pero entonces el país tiene que saber quiénes han sido los directos beneficiarios del paramilitarismo, quiénes han sido los que han dado las orientaciones de eliminar a prestantes personas del país. Y mientras eso no se resuelva, es muy difícil, porque yo, y puedo hablar por mis compañeros, si no han sido capaces de matarnos en el monte, no estamos dispuestos a que nos maten. Es decir, no han sido capaces de matarnos en el monte en plena guerra. No estamos dispuestos a que nos maten en una calle en plena paz. Precisamente, ese podría ser un obstáculo precisamente para llegar a un acuerdo de paz y es la participación misma en política. Si eso es un obstáculo insalvable. Si eso no se resuelve, aunque hemos notado que cada vez que se toca ese punto, el gobierno trata de eludir y plantear otras cosas, pero no enfrentar el tema como es debido. Precisamente se está diciendo que no hay paramilitarismo, sino que son las BACRIM, que están los rastrojos y que son residuos o reductos de lo que quedaron. Eso es un... Mire, eso es una estratagema que se han inventado. Es decir, a los paramilitares les cambiaron de nombre, pero siguen siendo los mismos paramilitares. Y la muestra es que han seguido actuando. ¿Y contra quiénes han seguido actuando? Han seguido actuando contra los líderes políticos. Ahí tenemos el caso de los reclamantes de tierra, que es una gente completamente humilde, que su único pecado es reclamar lo que ellos le quitaron por medios violentos. Y eso ha sido causa y es causa de que los estén matando, bajo una completa impunidad. Van matando más de 70 y no pasa nada.
Eso quería decir también, entonces que estarían incumpliendo el primer punto del acuerdo que tiene que ver con lo agrario, parcialmente, o sea, frente a la restitución de tierra, entrega de tierras. No, es que ese es otra inquietante pregunta que, a pesar de que haya unos acuerdos parciales, el gobierno, a través de sus proyectos, está planteando todo lo contrario de lo que rezan los acuerdos, que se ve que va como en contravía, que no es buscando la paz, sino deseando cambiar cosas superficiales para que todo siga lo mismo. En varias zonas del país están las bacrinas, están los rastros. Entonces, ¿qué tendría que en este momento que hacer el gobierno si se está avanzando a un proceso de paz y una exigencia es acabar con el paramilitarismo? Yo pienso que el gobierno lo que tendría que hacer es quitarles el antifaz, porque ese antifaz se lo han puesto con el beneplácito y la complacencia del mismo gobierno para enredar ingenuos, porque esas famosas BATCRIM tienen vínculos con inteligencia militar y son los mismos paramilitares de antes, y por ello están actuando con los mismos métodos de antes, porque es que son los mismos. Hablando de eso, hay una relación lo que la propuesta ahorita de Gaviria ha dicho, planteando una justicia transicional para ganaderos, para los empresarios. ¿Ustedes cómo ven esa propuesta? Es una propuesta bastante sesuda, bastante inteligente, que en el fondo lo que persigue es que nadie pague nada. En ese aspecto nosotros no estamos en contra, y por eso es que la gran mayoría de los implicados en el conflicto han expresado su beneplácito. Pero habrán otros casos muy puntuales que sí ameritan analizarlos muy bien. ¿Cómo cuál? Está el caso de Uribe, por ejemplo. Es que el caso de Uribe es un caso bastante interesante, porque es que todos los delfines, todos los alfiles de Uribe están en la cárcel. Todas las investigaciones comprometen a Uribe con el paramilitarismo. Y sin embargo, Uribe y su hermano siguen tan campantes como antes, como si no hubiera justicia, o ellos tuvieran un impermeable manto de impunidad, que no hay nada que pueda violentar ese manto, fisurar ese manto. Es un manto impermeable, porque nadie explica por qué Uribe a estas horas de la vida, con todos sus delfines, sus alfiles presos y otros huyendo, y todo conduce a que el autor es él de todo, inclusive los jefes paramilitares, no unos, sino muchos han coincidido que el verdadero jefe del paramilitarismo es Uribe, el jefe, y sin embargo hay evidencias que no se pueden tapar con una mano, y Uribe sigue haciendo campaña y repitiendo hasta la saciedad que él es un hombre honorable y proviene de una familia honorable. Yo diría más bien que Uribe lo que es un honorable bandido. Pero él también, digamos, también la derecha, o el uribismo especialmente, el Centro Democrático, han dicho que las FARC también son violadoras de derechos humanos, también han cometido delitos y todo eso, y están en un proceso de paz. ¿Usted no cree, Joaquín Gómez, que con la propuesta de Gaviria se podría llegar más bien como a un indulto, a una reparación definitiva entre todos, o sea, para poder realmente sanear? No, yo pienso que eso amerita que nosotros hagamos en la mesa un análisis más pormenorizado, más frío, porque meter a todo mundo en el mismo costal, porque el problema, como lo plantea el expresidente Gaviria, es que independientemente de la magnitud, de la culpabilidad de cada uno, todo el mundo queda exento. Pero el caso de Uribe es un caso muy especial. ¿Con los militares estarían, por ejemplo, dispuestos, por ejemplo, los que cometieron omisión, que está el general Uzcategui, a una revisión, digamos? Pues yo pienso que los militares es justo que ellos se beneficien del proceso, porque al fin y al cabo ellos han sido utilizados
han sido utilizados ¿por quién? Por la clase dominante. Es más, la clase dominante ha sido mezquina y supremamente ingrata con los militares, porque los militares no han hecho nada distinto de lo que le conviene a la clase dominante desde el punto de vista de sus intereses. Y ahora cuando ellos cometen una falla, la clase dirigente, la clase dominante política les da un trato como si fueran pañales desechables. Por ejemplo, el caso del general Alzate. Ese caso lo trataron con las patas, inclusive surgieron algunas versiones en los mismos cuarteles que solamente buscaban matar moralmente al general, porque al fin y al cabo lo que nosotros sabemos es que él estaba en una misión prácticamente de Estado. Él estaba buscando atraer a la población para una acción cívico-militar, digamos. Pensaba hacer algunas obras y no se puso el uniforme porque él es un hombre inteligente y sabe que el uniforme, así como está el ejército ahora deslegitimado por tantos crímenes, comenzando por los falsos positivos, sin decir que todos los militares son lo mismo. Ahí hay gente honesta, hay militares profesionales, muy buenos. Yo me estoy refiriendo concretamente a los que han violado sus normas y han violado la misma Constitución, que es la que dicen que les ha dado el mandato para proteger a los colombianos. Entonces, ¿qué hacía el general Alzate? Él simplemente estaba de civil porque se dio cuenta que el uniforme de militar es un aislante para la población por tantas cosas que han sucedido. Entonces pensó de esa manera ganarse la simpatía, atraerlos más, y fue cuando tuvo el fracaso. Pero ese manejo que le dieron al general fue muy mal manejo, que no se le puede dar a un hombre que ha dedicado toda su vida a las fuerzas militares, a defender los intereses de la clase dominante, y cuando caen en desgracia, entonces se le paga de esa manera. ¿Ustedes están dispuestos, el gobierno ha dicho dentro de su propuesta que las FARC tienen que pagar de alguna forma cárcel en una forma de reparación durante la justicia transicional? ¿Ustedes están dispuestos a hacerlo? No, pues yo repito lo que siempre hemos dicho nosotros. Nosotros en ese aspecto tenemos unidad de criterio y nosotros no estamos haciendo o comprometidos en un proceso de paz que sí lo deseamos de todo corazón, pero no contempla que nosotros vayamos a pagar cárcel. Pienso que lo que deben restituirnos es el delito político, debe ser restituido, porque eso fue una de las cosas primeras que hizo Uribe, que prácticamente desvirtuó el delito político y nos dejó como si fuéramos delincuencia común, hasta tal punto que ¿cómo se llama se me va el nombre, el que escribió el libro, José Obdulio, escribió un libro para mostrar que en Colombia no había ningún conflicto, que lo que habían eran unos bandidos. Entonces pienso que lo que hay es que restituirnos la investidura que otorga el delito político. ¿Ustedes cómo le van a responder a las víctimas? Hay muchas víctimas que dicen que, bueno, aceptan el perdón, aceptan la reparación, pero hay otras víctimas que se sienten inconformes y dicen, bueno, es que las FARC tienen que pagar así sea 1, 2, 3 días, 8 meses de cárcel. Mira, es que hay gente que piensa que la justicia es equivalente a la cárcel, a la cuestión punitiva. Y no, yo pienso que un reconocimiento que se haga ante las víctimas, los afectados, un reconocimiento de tipo moral, es suficiente. ¿Y en acciones cuáles serían? ¿Construir escuelas? ¿Cuál otro tipo de...? No, nosotros no estamos en capacidad de asumir las responsabilidades del Estado. Eso de construir escuelas y eso que lo haga el Estado. Además, nosotros fuimos la consecuencia de la violencia institucionalizada del Estado. Y eso lo plantea muy bien la conclusión de la Comisión Histórica, porque al principio el empeño era mostrarnos a nosotros como los únicos victimarios, pero entonces la Comisión Histórica pone los puntos sobre las íes
Y ahí aparece el Estado como el culpable fundamental del conflicto que degeneró en lo que hoy estamos tratando de solucionar. ¿Hay niños menores de edad en las filas? Sí, vea, los niños y algunos escépticos seguramente no van a creer. A nivel de la organización se mandó una circular para que nos enviaran los nombres de los niños menores de edad. Resultaron 13 niños apenas. Y hay unos niños menores de edad que han llegado a la fila, pero han llegado buscando protección, porque son niños que han quedado huérfanos. Los paramilitares le mataron a los papás y quedaron en completa orfandad. Y hay otros niños que son hijos de jefes guerrilleros. Y lógico, nosotros tenemos la obligatoriedad moral y revolucionaria de recibir a esos niños. ¿Y no van a seguir, reclutando niños menores de cuánto? Menores de 17 años. ¿Y por qué antes estaban en 15 y ahora decidieron cambiar? Decidimos cambiar para ajustarnos, porque se decía que de 15 años es una edad muy temprana. Consideramos que de 7 años, de 17 años es suficiente, porque vea, la otra vez se reunieron unos empresarios donde hubo representantes del gobierno para determinar a qué edad se le podía vender bebidas alcohólicas a los niños, a las personas, a los jóvenes, mejor dicho, a los jóvenes. Los representantes ahí de organizaciones civiles propusieron que fuera a los 17 o 18 años, y los empresarios, junto con los del gobierno, estuvieron de acuerdo que fuera a los 14 años. Nosotros consideramos que 17 años es una edad normal, que la persona decide por sus hechos, es responsable de sus determinaciones y viable. ¿Usted qué piensa sobre una última información que ha sacado un coronel retirado que dice que alias el país se va a estar aquí en La Habana a pedirle explicaciones al secretariado porque no está suficientemente enterado por el proceso de paz? ¿Ustedes cómo ven? Pues yo pienso que es la sociedad colombiana que debe pedir explicación al coronel para que se deje de tanta ficción y no invente tantas mentiras. Es decir, por ese tipo de información uno puede hasta concluir que ese coronel retirado es uno de los francos tiradores agazapados contra el proceso de paz, porque resulta que aquí en la FARC no hay disidencia. Aquí existen todas las instancias para que la persona plantee sus inquietudes. Aquí es dirección colectiva, es un cuerpo colegiado, y si alguien expresa sus puntos de vista por fuera de los conductos, tendrá que responderle a las instancias determinadas. Y el país, entre otras cosas, siempre se ha caracterizado por ser un hombre supremamente subordinado. Y ese cuentico yo me lo conozco porque yo mismo fui víctima de ello. Decían la fuente de la misma inteligencia militar, pero no este coronel, lo que deja entrever que hay bastantes de esas fuentes, que decían que yo tenía disidencia, que el bloque sur no sé qué, que no estaba de acuerdo. Eso nunca se ha dado y nunca se va a dar, porque si hay algo que caracteriza nuestro movimiento es la unidad de criterio. Siempre son determinaciones, las tomamos en colectivo como si fuera algo monolítico, o no como si fuera como algo monolítico, y aquí ese tipo de disidencia no existe. Solamente puede existir en la mente del oficial embustero que hay que preguntar cuál es la fuente. ¿Ustedes están dispuestos a ir al Congreso como una propuesta que hizo el congresista Chamorro para plantear sus opiniones, sus discusiones? Yo pienso, es decir, primero pues hemos recibido con una gran satisfacción la propuesta que hizo el congresista en mención, aunque es deseable ir para que conozca el país nuestros planteamientos de forma directa, y no solamente el país, sino la gran mayoría de los congresistas que tampoco la conocen. Ahí el problema que yo veo es de seguridad, porque la seguridad, eso se volvió un monstruo
que después que lo hicieron se le está saliendo a medio mundo de las manos. Y digo esto porque hasta el mismo gobierno, sus altos dignatarios, han sido víctimas del monstruo que con cierta complacencia de ellos mismos se inventaron. Cuando se habla de seguridad, ¿a qué se refiere? Cuando estén allá, ponen un atentado, los pueden coger, ¿a qué se refiere? Exactamente. Me estoy refiriendo a ello porque los tentáculos del paramilitarismo como fuerza auxiliar del Estado están intactos. Eso está intacto, está intocable, y uno sabe porque uno conoce la historia y conoce también su clase dirigente de qué son capaces. Hacen un atentado, matan a cualquiera nuestro y después dicen, no, que fue no sé quién de la Balcrín, que fue no sé quién de los jurabeños, que cualquier historia se inventan y con eso despachan el país.